cosas que debes saber sobre tus intestinos antes de matarte haciendo abdominales. ¿En qué casos? Cuando estás delgado pero tienes panza. Cuando estás musculoso pero barrigón. Bueno, solo en casos en que la barriga no sea por el uso de insulina inyectada en el abdomen. Cuando sufres de distensión de abdomen, problemas de colon o dolores abdominales. También cuando la barriga te representa un problema de salud, pues no solo hay grasa abdominal, sino también hay grasa visceral, que es la grasa interna. Pero ¿por qué es importante que veamos este tema? Es importante porque gran cantidad de problemas de salud son por una deficiencia en la función digestiva. Y los intestinos juegan un papel muy importante en este proceso. Muchas de las personas que vienen al gimnasio a iniciar una rutina de ejercicio se quejan mucho sobre problemas como la celulitis, problemas de gases, problemas de gastritis, reflujo, acidez, las personas que tienen el abdomen muy prominente. Todos estos problemas están asociados con la acumulación de toxinas y también el exceso de desechos acumulados en los intestinos. El colon, por ejemplo, se puede expandir hasta 5 veces su tamaño normal por la acumulación de desechos, y una vez que los limpiemos, muy probablemente el metabolismo va a funcionar como debe y vamos a lograr el objetivo deseado más rápidamente. Porque recordemos, en el gimnasio únicamente realizamos el 20% del avance realizado con la rutina de ejercicios, el 60% con el hábito alimenticio. Pero ¿qué pasa si iniciamos una rutina de ejercicios y no retiramos ni limpiamos nuestros intestinos de la acumulación de desechos de días, semanas, meses, tal vez años? Es muy común en estos tiempos modernos que las personas evacúen sus intestinos una vez al día o tal vez una vez a la semana, pero diariamente ingieren mínimo 3 comidas al día. Si al menos evacúan una vez al día, ¿se habrán preguntado acaso dónde se están guardando el resto de los desechos? ¿Y qué pasa después? Pues bien, para esto tenemos que recordar un poquito a grosso modo cuáles son las funciones del intestino. El intestino delgado es la parte más larga del aparato digestivo y es donde se realiza la función más importante de la digestión, que es la absorción de las sustancias nutritivas de los alimentos. Y esta se realiza con la participación de los jugos que segrega el organismo cuando nos sentamos a comer. Esta porción del intestino tiene un aspecto aterciopelado debido a las vellosidades intestinales que facilitan el contacto entre las sustancias nutritivas y las células de la superficie del intestino, que son las encargadas de absorberlos. Porque para que tenga tiempo suficiente de producirse este proceso, el intestino delgado realiza una serie de movimientos para hacer avanzar de forma adecuada el contenido, y lo hace avanzar para que no se acumule. Estos movimientos se producen en un patrón secuencial a lo largo del día, permitiendo que los alimentos recorran todo el intestino delgado en unas 2 horas más o menos. Una vez realizado este recorrido, los restos que no se han podido absorber pasan al intestino grueso. Sobra mencionar que el ejercicio frecuente es importante para estimular los movimientos normales que debe realizar el intestino. El colon también tiene la función de recuperar el agua que utilizamos para el proceso de la digestión, de manera que los residuos de los que no se ha podido extraer algo nutritivo quedan deshidratados formando las heces. Un adulto, para digerir los alimentos, utiliza 5 litros de agua en la digestión de una comida. Esta agua sale, por ejemplo, 2,5 litros de jugo gástrico que nuestro estómago segrega cuando nos sentamos a comer. Las verduras y las frutas que ingerimos tienen el 95% de agua. La carne tiene el 70% de agua. Los jugos biliares, pancreáticos, intestinales, junto con el agua que nos tomamos, todos ellos forman una macrosopa de 5 litros de agua. Con el clorhídrico del estómago descomponemos los alimentos, es decir, los hidrolizamos. Con la bilis emulsionamos las grasas. Con los jugos pancreáticos liberamos aminoácidos. Con el resto del agua diluimos los micronutrientes tales como son las vitaminas, minerales, oligoelementos, para que de este modo sean absorbibles por el intestino delgado. Luego llegan al colon solo 5 litros de agua y restos nutritivos. El colon debe recuperar esa agua, pues de lo contrario estaríamos perdiendo 5 litros de agua del desayuno, 5 al almuerzo y 5 a la cena. Con solo 3 comidas diarias estaríamos perdiendo más o menos 15 a 20 litros de agua. Nos moriríamos de deshidratación. Ya muchos estarán analizando qué es lo que pasa cuando no consumimos grandes cantidades de verduras, algunas frutas, y cuando consumimos muy poquita agua. Nos estamos deshidratando prácticamente por dentro y por fuera. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el colon recupera esa agua? ¿Para dónde se va? Pues vuelve a la sangre. Toda esa agua que recuperamos va derecho al hígado.
Pero si en lugar de tener las paredes del intestino limpias y rosaditas, tenemos una especie de carcasa de materia fecal debido a los malos hábitos alimenticios día tras día, por el consumo de comidas procesadas, gaseosas, excesos de toda clase, pues con el paso de los meses mucha de esa materia fecal acaba siendo sustancia negra, viscosa y chiclosa, que recubre las vellosidades y las paredes intestinales, evitando que los nutrientes puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Entonces, si el agua debe pasar por esa carcasa, ¿qué le estamos devolviendo a la sangre? Literalmente le estaremos enviando una infusión de aguas fecales. Si le enviamos 15 o 20 litros de aguas fecales a nuestro hígado, probablemente nos ganamos una enfermedad como la hepatitis, por ejemplo. Y una de las causas de que las hepatitis no se curen tan fácilmente es porque por un lado le damos una medicina y por otro lado le estamos dando una infusión de aguas fecales. Hagamos de cuenta, por ejemplo, encerramos a una célula de cualquier órgano, hígado, riñón, corazón, cualquiera. La colocamos en una habitación donde le damos alimentos buenos, agua pura, la limpiamos regularmente, le recogemos sus propios desechos y residuos. Esta célula estará sana y contenta. Pero si por el contrario metemos a una célula en una habitación donde nadie la limpia, nadie la asea, va a estar viviendo sumergida en sus propios excrementos, comiendo y bebiendo de sus propios desechos. La mayoría de los vientres abultados no son sino un reflejo externo de un colon descompuesto y muchos llegan a contener hasta 75 libras de materia fecal acumulada. ¿Y qué pasa con esas grandes barriguitas? Muchas veces el colon está taponado y constipado y puede haber solamente una pequeña y estrecha abertura en el centro. La comida digerida tendrá mucha dificultad para pasar a través del colon. En muchos casos la comida y la mucosidad pueden ser impactadas y quedarse en el colon por largos periodos y causar muchas enfermedades, como por ejemplo diverticulosis, cáncer, lupus, etc. Nuestro colon es un sistema de desagüe maravilloso, pero si somos negligentes y abusamos de él, se convertirá en un basurero. Cuando esté limpio y normal estaremos felices, pero si lo dejamos estancarse destilará venenos, fermentación y putrefacción, hasta envenenaremos el cerebro, los pulmones y el sistema nervioso, el sistema urinario, el corazón, la sangre, en fin, todo el cuerpo en general se envenenará. Recuerden, amigos, uno es lo que come, digiere y no elimina. Yo creo que con estos daticos podemos ser más conscientes y analizar qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo cuando no eliminamos esa cantidad de desechos. ¿Dónde se está quedando esa comida y esos desechos que no eliminamos? Por ejemplo, las grasas se vuelven rancias, las proteínas se acumulan en grandes cantidades y se pudren. Los azúcares y las harinas refinadas se fermentan y se transforman en engrudo de almidón, se pegan a las paredes del colon y se generan sustancias tóxicas. Las partículas adheridas a las paredes del colon no solo intoxican la sangre, también impiden que los nutrientes se absorban en nuestro cuerpo. Entonces, el colon en este estado pone en riesgo nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos saber si tenemos nuestro colon descompuesto? Por varias razones. Por ejemplo, cuando no vamos al baño por lo menos 2 veces al día o evacuamos en muy pequeñas cantidades, tenemos mal olor del sudor corporal, flatulencias o gases, problemas de digestión, mal aliento, acné, exceso de peso, dolor de cabeza, fatiga, inflamación y dolor abdominal, en fin. Cuando el colon se descompone, se inflama y presiona otros órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, presiona la vejiga y provoca frecuencia urinaria inadecuada que se confunde con un problema de próstata. En la mujer presiona el útero, las trompas y los ovarios y puede provocar infertilidad. Hoy en día contamos con más cantidad de médicos que reconocen la importancia vital en la salud del colon. Recomiendan a sus pacientes que consuman más fibra, más cantidad de agua, más vegetales, más fruta, que realicen ejercicio. Pero en realidad sí estamos sacando el tiempo para eso. Pero habiendo planteado el problema, ¿existe una solución definitiva? Sí. Expulsar los desechos fecales estancados en los intestinos todos los días. ¿Cómo? Primero, toma el agua necesaria para ti en el día. Segundo, inicia el consumo de magnesio. Tercero, consume una porción de fruta digestiva antes del desayuno todos los días. Cuarto, consume vegetales variados 2 veces al día mínimo. Y quinto, evita los carbohidratos complejos en la cena. Pero si tu caso es más grave porque tienes mucha barriga, más adelante te diré qué hacer. ¿Cuánta agua tomar? Bueno,
Depende del clima en el cual te encuentres y depende de las actividades que haces en el día. Un ejemplo, en clima frío puede tomar por cada 7 kilos de peso corporal un vaso de 8 o 10 onzas de agua, repartidos en el transcurso del día. Una persona de 80 kilos en un clima frío debe consumir 11.5 vasos de agua repartidos en el transcurso del día, no tomados de una vez porque te vas a ahogar si los tomas todos de una vez, en el transcurso del día. Pero si haces deporte, si eres un atleta, tienes que consumir un poco más. Puede ser 1 o 2 vasos más, no tiene ningún problema. Pero eso para climas fríos y medios. Para climas calientes, donde la temperatura pasa por encima de los 28 grados, para una persona de 80 kilos, poniendo el mismo ejemplo, requiere 2 vasos de agua más por lo menos. Entonces, por cada 5 kilos de peso, para una persona de 80 kilos, se hace la división, serían 16 vasos de agua repartidos en el transcurso del día. Y para los deportistas es muy importante la hidratación, porque si nosotros hacemos ejercicio, transpiramos bastante y no reponemos esos líquidos, nos deshidratamos. Interviene en la síntesis de las proteínas, mejora la salud intestinal, mejora la flora bacteriana, actúa como laxante suave en el peristaltismo intestinal que con los años se va poniendo lento, por tanto ayuda a la evacuación de las heces. En este orden de ideas hay unas reglas generales que debes saber antes de ver a qué grupo pertenecen las frutas. Primero, solo consume las frutas con el estómago vacío. Segundo, no consumas frutas con las comidas pesadas, es decir, el desayuno, almuerzo, cena, ya que se entorpece la digestión. La digestión de las frutas se realiza en el intestino y no en el estómago. Hay demora o trancón, se fermentan y producen gases, acidez, reflujo. Ingiéralas por lo menos 15 minutos antes de las comidas. Sexto, así como nosotros necesitamos comer para sobrevivir, nuestras bacterias benéficas también, para que cumplan con todas sus funciones. Así que hay que darles de lo que comen, alimentos llamados prebióticos, que contienen la fibra dietética que nosotros no digerimos. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, las legumbres, vegetales, trigo, avena, bananos, etc. 7. Hay ciertos productos de la naturaleza que no deben faltar y ayudarán a tener un intestino limpio, ya que por sus características son excelentes para ayudar a evacuar desechos y toxinas y también a alcalinizar la sangre. Recuerden, no todos los organismos toleran las mismas frutas o verduras. Hay personas que no les sienta bien, por ejemplo, el repollo o la lechuga, el pepino. Cada uno debe consumir únicamente lo que le siente bien y su organismo tolere. La naturaleza trae infinidad de frutas y vegetales para consumir. Y para la cena, los carbohidratos que vamos a consumir son únicamente los que provienen de los vegetales, ya que son de bajo índice glicémico y de fácil digestión. Y la proteína para abastecernos del colágeno necesario para la recuperación, reparación y construcción de nuestros tejidos. Cuando la barriga te representa un gran problema de salud porque también tienes mucha grasa visceral, estás en sobrepeso o estás diabético y quieres agilizar el proceso, adicional a los hábitos básicos mencionados, debes hacer una desintoxicación de los alimentos adictivos que son los culpables de que el sistema digestivo y los filtros del cuerpo no trabajen bien. Por otro lado, debes atacar el hongo cándida de inmediato, ya que en estos casos se ha salido de control y está regado por todo el cuerpo causando daños tremendos. Sobre cómo controlar el hongo cándida, que todos sin excepción tenemos, especialmente las personas con obesidad, sobrepeso, desnutrición. Esto porque no tomamos las medidas adecuadas y el hongo cándida es una de las causas que impiden tener en equilibrio el organismo, pero que se nos sale de control. Bien, ha sido todo por hoy. Si tienes alguna inquietud, no dudes en preguntar. En cuanto podamos te responderemos y si te ha servido el video, por favor compártelo. Un abrazo.